Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos y a todas los, los organizadores y los ponentes y las ponentes que participan en este quinto coloquio dedicado a los adolescentes migrantes sin referentes familiares. Resulta para mí un tema de especial relevancia y por eso pues me encuentro en este contexto y en este espacio. Em, Bueno, estoy muy agradecido de haber sido aceptado para participar y bueno, lo que traigo es un estudio de la inclusión social y la preparación para la vida autónoma eh, de estos chicos y chicas procedentes de Marruecos y del norte de África. En este sentido hay bastantes publicaciones, hay mucha literatura ya y bastantes trabajos, ¿no? Bueno, a mí me ha servido para reflexionar y creo que para reconocerme mejor a mí mismo en mi desarrollo profesional y, y para poder ahondar algo más en la situación en que nos encontramos en la actualidad. Bueno, mi primera experiencia profesional como educador social o sobre todo en contacto con menores migrantes o adolescentes migrantes sin referentes familiares fue en 2017 y en la ciudad de Vitoria. Mm, bueno, desde entonces he pasado por diferentes recursos y bueno, he realizado estudios diversos. Me gustaría iniciar estudios de doctorado a través de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y ese es mi plan para el próximo curso. Más allá de esto, la forma de trabajar que he tenido ha sido investigar a través de portales de investigación como ResearchGate, como Dialnet y otros como Scholar de carácter académico y poder reflexionar y hacer un análisis de qué es la, la inclusión social en un primer bloque, una serie de textos pues, relacionados con lo que entendemos por inclusión social y más adelante he entrado ya, me he adentrado en lo que es ese tránsito, ¿no? Esa transición, la preparación para la vida autónoma. Me he encontrado con que los diferentes textos eh, tienen que ver con múltiples países, con publicaciones y trabajos, por ejemplo, de universidades latinoamericanas y que ahondaban en la cuestión de la inclusión social relacionándola con la diversidad funcional, con la discapacidad en las escuelas, con el ocio inclusivo y nos traían a- a un lenguaje muy interesante, ¿no? A hablar de que, bueno, de un lugar común, para todas las personas en la sociedad y este aspecto y sobre todo este concepto del lugar para compartir, eh, eh, bueno, viene al hilo de toda la presentación que voy a realizar. En múltiples textos no, se habla de los lugares, del lugar, ¿no? El principal o uno de los principales exponentes del concepto de, por ejemplo, de lo que es el no lugar fue el francés Marc Aullier. Es una publicación, una idea muy divulgada, ¿no? Él dice que en la actualidad, en el contexto digital, pues prácticamente vivimos en el no lugar. Otros trabajos nos hablan de la sociedad apresurada, en concreto trabajos de la Universidad de Santiago de Compostela, nos habla en este sentido, sobre todo a la hora de vivenciar el ocio, ¿no? El ocio va a ser un espacio de tiempo y de estar presentes en terrenos, en territorios, pues muy interesante para abordar la inclusión social y en este sentido
tenemos que pues la inserción sociolaboral, la marginalidad, la exclusión social, la discriminación, la segregación, el elemento social. Salvo la inserción sociolaboral, marginalidad, exclusión social, discriminación, segregación o elemento social van a ser todos los elementos opuestos a la inclusión social. Pero son realidades. En el día a día nos encontramos con esta realidad. Desde mi experiencia lo encuentro y los textos bueno, nos hablan de todo ello. Al mismo tiempo, para hablar de inclusión social, vienen a colación una serie de ideas pues, muy interesantes. Eh, los profesionales y las profesionales que tratamos con estos chicos y chicas sabemos que tiene que haber una especial sensibilidad social, sabemos que tenemos una serie de objetivos y de principios éticos que tienen que ver con la justicia social y luego además cuando se habla de inclusión social eh, tiene que haber una participación real en la sociedad, una participación social y un ejercicio de la ciudadanía. Así pues, creo que en este quinto coloquio tenemos una gran oportunidad para difundir y poder intercambiar ideas en este sentido. Estos textos de los que he hablado normalmente y de los que hablo y en los que me apoyo para realizar mi ponencia, mm, pues tienen como referentes bueno, diferentes textos con autorías diversas, ¿no? Hay quien nos habla del concepto de aculturación, encuentro este concepto en una publicación de Luque y Herrera del año 2015. Es un término que ya viene de antiguo, ¿no? Ya desde hace décadas sociólogos y antropólogos pues hablaban de esta cuestión, de cómo las sociedades se empapan bueno, de costumbres, pensamientos, ideas y cómo esto es algo mutuo. Esto es un fenómeno que sucede en territorios concretos, por ejemplo, en Andalucía, en el sur de España, la llegada de migrantes, más en principio, es la vía de entrada o en lugares como Ceuta, o Melilla o las Islas Canarias. Bueno, quiero poder, antes de terminar la presentación, de agotar todo el tiempo, pues no dejar en el olvido pues las ideas que quiero transmitir a través de los textos en los que me he apoyado, que son los que me han inspirado las mismas, me han dado las pistas, ¿no? Para decidir cuáles son las principales ideas básicas relacionadas con la inclusión social y también con la preparación para la vida autónoma. En este sentido, eh, hay hay diferentes, bueno, referencias, como por ejemplo Lourdes Gaitán Muñoz, como socióloga, tiene un trabajo muy interesante que es citado en bastantes ocasiones, que, bueno, alude a aquello de las tres Ps, que son la protección, la provisión y la participación. Y además ella recoge en su artículo esto de la visión del reconocimiento internacional de los niños, niñas y adolescentes como sujetos merecedores de derechos, ¿no? Ocurre que esto me hace pues adentrarme en la legislación y en, digamos, los textos jurídicos que amparan a los menores y me tengo que ir a los mm, a lo que recoge la Convención de los Derechos del Niño
y en concreto las observaciones generales mm, de- del Comité de Derechos del Niño. Tenemos en el año 2017 la observación general 22 y la observación general 23. Muy anteriormente, unos años antes, en 2005, la observación general 6 ya estaba dedicada a, digamos, a la migración internacional relacionada con los menores no acompañados y separados de sus familias. Aquí cito en la cabecera a la Asociación Internacional de Educadores Sociales, AIEGI, que en el mes de septiembre pues celebra en su la edición número 20 de su Congreso Internacional. En este sentido, bueno, quiero tener mm, una mención hacia este evento en el que personalmente pude ser aceptado a través de un trabajo, de una comunicación. Finalmente no asistí porque era totalmente presencial y no pude realizar el viaje a la ciudad y al lugar, pero tuve muy buenas sensaciones y ha tratado sobre la temporalidad de la acción educativa. Mi idea de trabajo tenía mucho que ver con los menores marroquíes, con los que en ese momento me encontraba desarrollándome profesionalmente y habla de la temporalidad, ¿no? En este caso, bueno, tiene mucho que ver con las contrataciones de los profesionales y las profesionales y sobre todo la acción educativa tiene mucho que ver con estas intervenciones que se realizan con estos chicos y chicas, ¿no? Y con los educadores y educadoras sociales en general y con pues también otros y otras profesionales de diferentes ramas, pues nos encontramos en múltiples ocasiones en equipos multidisciplinares y además pues existe una transdisciplinariedad que es ir más allá, ¿no? Es un enriquecimiento mutuo y una necesidad de presencia y aportación de diferentes personas con cualificaciones concretas. En, en lo relativo a la preparación para la vida autónoma, me encuentro que, bueno, algunos de los trabajos que hay en España me llevan a Jimeno Sacristán, un autor, un catedrático de didáctica y organización escolar, que habla en uno de sus libros, al que me he podido acercar, de lo que es la cultura global. El libro tiene algunos años, pero es muy interesante, tiene algunas pinceladas que es bueno tener en cuenta, ¿no? En concreto incide en la relación directa con las personas. Esto es muy interesante de cara a la inclusión social y en cómo se relacionan estos chicos y chicas en los territorios con los que convivimos aquí en España y en las diferentes comunidades autónomas. Hago referencia también a lo que es la ciudadanía, al ejercicio de la ciudadanía y la necesidad de formar y educar en este sentido. Es muy necesaria. Mm, los chicos y chicas que nos encontramos, pues al estar lejos de sus familias, en muchas ocasiones, bueno, pierden ese horizonte de convivencia con normas y demás, y los profesionales tenemos que estar para, digamos, hacer esa función que hacen padres y madres en un hogar y en una familia. Muestro una portada de un libro muy interesante que nos ayuda a hablar de la educación ciudadana y tiene que ver con, bueno, con esto de las competencias que tiene el currículum y se establecen en las leyes orgánicas de educación como la LOMLOE. Así nos encontramos trabajos como, bueno, como los que se han encontrado en diferentes contextos y espacios, como el que se desarrolló en 2022 en Leiria, en Portugal,
pues, pues el 34 congreso, si no me equivoco, de la Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social. Uno de los trabajos, de las publicaciones que aparecen recogidas recientemente en abril de este año, 2023, pues encuentra un trabajo que tiene que ver con la mediación cultural y en concreto con la mediación intercultural. Y bueno, parece muy interesante, ¿no? Este es uno de los autores que nos dice bueno, que hay que trabajar desde el enfoque intercultural, en comprender la cultura, sus usos sociales y comunicativos, tener un enfoque crítico de las relaciones sociales, reconocer la diversidad como algo complejo en sí mismo, pero positivo como punto de partida, y una serie de ideas muy interesantes que hacen repensar y reflexionar acerca del papel de la pedagogía social y de la educación social en esta cuestión de lo intercultural. Estos y otros trabajos pues me ayudan a adentrarme y animarme a participar en este quinto coloquio internacional, y poder compartir este espacio. Otros trabajos interesantes tienen que ver con autores de la Universidad de Málaga, Herrera Pastor, con Ruiz Román. Traen conceptos para reflexionar muy interesantes que tienen que ver con estos niños y niñas y adolescentes de Marruecos y del norte de África, con las oportunidades, con los sueños, la resiliencia, bueno, y analizar pues recursos e instituciones que contamos en España, ¿no? La Federación, diferentes recursos que existen en la comunidad autónoma. Yo en concreto me he centrado en Extremadura, de pisos semiautónomos para la preparación para la vida independiente, bueno, de ayudas a la contratación laboral, ¿vale? De repensar lo que es la emancipación, regulada en el Código Civil, aunque ha sido modificada en algunos artículos derogados por la Ley 8/2021, que tiene que ver con las personas con discapacidad, con las personas que necesitan asistencia y apoyo. Y bueno, estos recursos como los hogares para personas en ese tránsito de la vida adulta, que son de ayuda para los menores migrantes tutelados, tienen fondos internacionales como el Fondo Social Europeo. Las contrataciones, las ayudas a la contratación para la incorporación social y laboral tienen publicación en el DOE, en el Documento Oficial de Extremadura, y se pueden consultar como la manera de solicitarlas, al igual que el pliego de prescripciones técnicas de los servicios de pisos semiautónomos, de preparación para la vida independiente. Y para concluir, por poner un punto filosófico al trabajo y a la reflexión, bueno, he tomado de un libro de Ernest Bloch, que es bueno, un filósofo del siglo XX, que en su obra Principio Esperanza, en uno de sus capítulos, pues se refiere a los sueños, a esta idea del que sueña, y bueno, he querido tomarlo en consideración. Por lo demás, nada más, nuevamente agradecer la oportunidad, eh, incidir en que este último guiño al sueño, bueno, habla de que las personas están atadas al lugar, y vuelvo a aquella idea de Maraullé y de otros trabajos, de aquello de dar un lugar a las personas que tienen más dificultad y que lo necesitan con más necesidad. Muchas gracias.